20 de marzo, Día de la Narración Oral. Y en este día te traemos la historia de Tití, mi perro rodante, del libro Cuentos de mascotas extraordinarias de Cuba. Los perros son animales alegres. La tristeza y la preocupación no los acompañan por mucho tiempo. Por eso los vemos mover sus colas ante las cosas más simples. Saludan con gozo a los caminantes, al sol, al viento y a las muestras de cariño. Gozan de la suave lluvia y temen a los sonidos fuertes de los juegos pirotécnicos. Mueven la cola con energía por la comida, el agua fresca y la oportunidad de dormir en un lugar con sombra y techo. Por las calles del Marianao, un barrio trabajador de La Habana, vivía una perra amarilla con los ojos marrones más dulces que te puedas imaginar. Nadie sabe cómo llegó ahí. Pareciera que siempre estuvo en las calles, acompañando con paso lento a los abuelos, camino al mercado y saludando con un ladrido a los chicos de la escuela cercana. Todos le decían Rubia, y al oír este nombre se quedaba quieta y movía con alegría su cola, mientras ladeaba su cabeza y lamía la mano de quien le hablaba. En el barrio todos la conocían. Pero esta vez Rubia estaba a punto de tener a sus cachorros. Buscaba un lugar fresco, tranquilo y alejado para poder cuidarlos. Caminó todo el día sin pararse ni un minuto a tomar agua o comer. Se acercaba el momento y lo sabía. Pasó velozmente frente a parques y avenidas sin mirarlas siquiera. El cielo se empezó a llenar de nubes y Rubia apretó el paso. Tenía que encontrar el lugar perfecto. Por fin encontró el lugar ideal. Al fondo de un terreno abandonado había una sombra estupenda, llena de plantas y sin gente alrededor. Se acercó, olisqueó la zona y se acomodó al fondo, donde se volvía prácticamente invisible para todo aquel que pasara por la banqueta. Después de unas horas, Rubia empezó a sentir cómo sus cachorros iban llegando uno a este mundo. Salían de ella en unas pequeñas bolsitas que ella retiraba con cuidado con su húmeda lengua y los acercaba a su cuerpo tibio. Los fue poniendo a su lado, hasta que el último perrito la dejó sorprendida. Era más oscuro que los otros, más pequeño y no tenía las dos patitas de atrás. Rubia lo lamió una y otra vez mientras gemía con tristeza. Después lo tomó suavemente con su hocico y lo alejó de los demás. Lo puso lejos, a la sombra. Caminó unos pasos y volteó. Gimió un poco y regresó con la cabeza baja y la cola metida entre las patas. Pero al ver y escuchar a sus otros cachorros llamarla con sus pequeños grititos, su corazón se alegró y se acostó a su lado para alimentarlos y darles calor. Después de un rato Rubia y los cachorros se quedaron dormidos. Bueno, no todos. El pequeño perrito negro no había recibido ni calor ni leche. Estaba hambriento y por más que lloraba no recibía atención. A Rubia el llanto del pequeño la despertó y fue a su lado. Lo lamió de nuevo y con cuidado lo dejó un poco más lejos de ahí. Solo un poco. Lo lamió de nuevo y con cuidado se fue alejando. Lo dejó muy cerca del paso de la gente. Rubia era una buena perra, pero sabía que la vida en la calle era muy difícil y el perrito solo no podría sobrevivir. El perrito, al sentir la tibia lengua de su madre, se sintió mejor, pero no entendió por qué lo dejaba en ese lugar frío y oscuro. Se quedó en silencio. Intentaba escuchar a su madre, pero solo oía pasos y ruidos extraños. Después de un momento, el cachorro se empezó a sentir débil. A pesar de que lloraba cada vez más fuerte, se cansaba y se dormía. Lloraba y se sentía cada vez más débil, con más frío y más solo. En aquel momento de la noche, un hombre pasó con su bicicleta, muy cerca de donde estaba el pequeñuelo. Se acercó, lo levantó con sus brazos y ya sonreía. Pero al notar que le faltaban las dos patitas, lo dejó con rapidez en el suelo y se alejó con prisa de ese lugar. Más tarde, mucho más tarde y casi sin fuerzas, el perrito lloró con desesperación. Entonces se escucharon unos pasos y unas manos lo levantaron. Lo arroparon con un suéter cálido y se lo llevaron de ahí. Él no sabía lo que sucedía, pero estaba caliente y eso lo hacía sentir mejor. Por fin llegaron a una casa llena de personas. Ahí lo revisaron.
y se dieron cuenta. Tenían miedo de que no sobreviviera. Inmediatamente, el abuelo le dio gotas tibias de té y leche, mientras la abuela le frotaba la panza con suavidad. El pequeño reaccionó lamiendo la mano del abuelo y moviendo débilmente la cola larga. Hacía un pequeño ruido que sonaba como Tití. Pensaron que era gracioso y así le llamaron. Crecía rápidamente y era muy activo. Nada lo detenía. Se subía a los sillones con la fuerza de sus patas delanteras y de sus dientes. No iba muy lejos porque se cansaba con rapidez. Tití, para moverse de un lugar a otro, solo contaba con la fuerza de sus patas delanteras. Se subía al sillón de la sala y desde ahí veía cómo pasaban los perros corriendo y movía la cola con alegría, como aspas de ventilador. El abuelo lo veía y se quedaba muy pensativo. Algo se debe de hacer y pronto, pensaba. No era cuestión que Tití se conformara con ver pasar a los demás. Esto debe arreglarse de alguna forma, dijo el abuelo a todos. Un par de días después, el abuelo llegó con un pequeño camión de juguete. El camión estaba viejo, pero tenía 4 grandes ruedas en perfecto estado. Todos miraban al abuelo en silencio, mientras con paciencia y cuidado iba quitando la parte de arriba del camión de bomberos. Al final, solo quedó la base con las llantas. La cara del abuelo brillaba con emoción. Nadie entendía para qué era eso. Tití se acercó a la pierna del abuelo y restregó su hocico contra él. El viejo bajó la mirada y le sonrió. Yo creo que Tití sabía lo que el abuelo hacía, ¿sabes? Fue a su habitación y trajo una gastada corbata de sus días de trabajador de fábrica. La aseguró con un clavo a la base de ambos lados. Después adaptó la base transformada y colocó con cuidado a Tití sobre este invento. Tití no se puso nervioso. Dejó que el abuelo lo acomodara. Su parte trasera, toda su parte trasera, quedó acomodada sobre la base del antiguo camión de bomberos. Ahora esta base eran las patitas rodantes de Tití. La corbata se convirtió en el cinturón de seguridad del pequeño perro y así la base quedó bien sujeta a su cuerpo. Tití se quedó quieto un instante. Después dio un par de pasos y se asustó al sentir cómo su cuerpo ya no se arrastraba detrás de él. Chilló de susto y se quedó quieto. Trataba de entender lo que pasaba. Un par de pasos más y su cola era toda alegría. Entendió por fin qué sucedía. Ya tenía patas como los demás. Empezó una carrera loca en la cocina. Después fue como flecha hacia la sala. Regresó con la lengua de fuera. Y empezó la jarana. Tití iba por toda la casa a la mayor velocidad que sus patas y las llantas le permitían. Se paraba cada cierto tiempo y miraba hacia todos lados ansioso. Parecía que aún no lo creía. Tomaba aliento y movía su cola con alegría. Casi nos podía decir lo muy cansado que era tener patas. Se acercó al abuelo y le dirigió la mirada más dulce del mundo. Mi abuelo sonrió. Era una centella que volaba de un lado a otro a partir de ese día. Tití salía a la calle con el abuelo. Pero esas aventuras se las contaré otro día, porque eso forma parte de otro libro. Pero esta es la forma en que Tití llegó a mi casa. El libro de Cuentos de Mascotas Extraordinarias de Cuba lo puedes conseguir en el número que está aquí arribita. Muchas gracias. Nosotras somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Sigamos contando historias. Muchas gracias.